Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Honestamente, apreciado hermano, querido amigo, estamos recibiendo grandes bendiciones con estos temas tan interesantes que estamos abordando durante toda esta semana. Ya está en el aire Radio Amanecer en Estudio con un tema general durante la semana, Luz desde el Santuario, y el pasaje de la Biblia que estamos memorizando, y en muchas ocasiones tenemos que acudir a él por su contenido tan importante en esta semana. Lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. Hebreos capítulo 8, los versículos 1 y 2. Sean bienvenidos a esta entrega de Radio Amanecer en Estudio. Vamos a compartir con ustedes el tema Jesús, nuestro abogado en el juicio. Es el tema que estaremos abordando en el día de hoy. Es un honor, un placer saludar en esta ocasión, como siempre lo hacemos, a nuestro compañero de viaje hacia el cielo, aquí en los comentarios a estas lecciones, Pastor Cristian Veras. Bendiciones. Gracias, Pastor. Que Dios le pueda bendecir en este día de igual manera y que derrame abundantes bendiciones sobre usted y sobre los suyos. Muchísimas gracias. Bendiciones para ustedes, amigos y hermanos, que a esta hora estudian con nosotros en Radio Amanecer en Estudio, La Voz de la Esperanza. Hoy es un día especial. Hoy estamos vivos por la gracia del Señor para continuar estudiando la Santa Palabra de Dios. ¿Sabe, Pastor, que en una ocasión, hablando con un teólogo amigo, teólogo mexicano, el doctor Aguilar Gómez, es un gran teólogo mexicano, él me habló un poco acerca de otro teólogo muy conocido por nosotros que se llama Hans Lasrondel. ¿Te ha leído sobre Hans Lasrondel? Sí, claro. Todo pastor ha leído a Hans Lasrondel. Y si no lo ha leído, tiene problemas. Tiene que leer. Sí. Así que él ya viejito, me refiero al doctor Lasrondel, el doctor Aguilar Gómez le preguntó que cuál era su deseo. Ya tenía 80 y pico de años y él me dice que le respondió: lo que yo deseo, vida. Oiga, ¿para qué? Dijo él. Deseo que Dios me dé todavía muchos años para seguir estudiando esta palabra maravillosa. Wow. Y levantó la Biblia. ¡Qué maravilla! Bendición. Pues hoy la palabra de Dios nos habla acerca de Jesús, nuestro abogado en el cielo. Por eso les invitamos para que oremos y que podamos estudiar la palabra de Dios para descubrir lo que nuestro abogado celestial tiene para nosotros en el lugar santísimo. Querido Padre, gracias infinitas una vez más, porque nos tienes vivos el día de hoy y que continuaremos por tu gracia, por tu misericordia y bondad. Así, permítenos invertir tiempo en el estudio de tu palabra y que a través de ella podamos ser regenerados en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a iniciar haciendo una ilustración. Vamos a suponer que este servidor es llevado ante una corte, acusado injusta o justamente. Y entonces el abogado que me ponen es un gran amigo, un hermano, y conoce mi caso y se da cuenta de que yo soy culpable. Sin embargo, dice: vamos a hacer todo lo posible para que tu caso sea visto de la forma correcta y entonces podamos convencer al juez o al jurado que está ahí para que puedas ser hallado no justo, aunque culpable, pero la sentencia sea reducida o quiten la sentencia porque se da cuenta que lo que sucedió allí quizás no era lo que tenías en mente. ¿Creen ustedes que este servidor estaría sumamente agradecido? Por supuesto que sí. Agradecido de por vida, porque se hizo todo lo posible para que en mi caso se vieran ciertas realidades, que se dio una sentencia
donde salía libre de ese gran suceso. Por eso nosotros quisiéramos en el día de hoy, con esta parte, con esta ilustración, hablar un poquito acerca de Jesús, nuestro abogado en el juicio, reconociendo en primera instancia que nosotros somos culpables. Somos culpables, merecemos la muerte. Sin embargo, ante esta situación de muerte, Pastor Cristian Vera y amigos oyentes, Jesús desea tomar la culpabilidad del ser humano y entonces declararnos como justo en el momento en que más necesitamos. Y si nosotros aceptamos esa intervención de Cristo de declararnos justo, entonces vamos en coche, como dicen por ahí, porque en el juicio quien es nuestro abogado es Cristo Jesús. Amén, amén. Hay en esa cita maravillosa que se introduce en la guía de estudio el día de hoy, Pastor, si puedes leer con nosotros, por favor. Claro, por supuesto. Hebreos 10, del 9 al 14, dice lo siguiente. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día a día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Es muy importante, Pastor, muchas gracias, lo que Pablo está diciendo en la epístola a los Hebreos, cuando dice vengo. La traducción mejor sería he venido. La palabra parece expresar una respuesta inmediata a una situación que exigía remedio. Por ejemplo, la humanidad estaba perdida. Cristo vino para poner fin a eso. Ahora, cuando Él dice para hacer tu voluntad, en el contexto original de estas palabras describía la obediencia moral a la voluntad de Dios. La ley se había pisoteado, se había tirado por el suelo y Satanás se jactaba que ni siquiera el hombre perfecto que Dios había creado podía hacer la voluntad de Dios a través de los mandamientos. Cristo vino a poner fin a esa ignominia y a vindicar el carácter de Dios a través de una obediencia perfecta a la ley y a demostrar que cimentados en Él se podía guardar la ley de Dios porque el Señor no es injusto. Por eso cuando está diciendo, quítalo primero, el autor está citando a Salmo capítulo 40, versículos 5 al 7. Después repite la parte más importante para el propósito que buscaba, que son los versículos 8 y 9, donde dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer lo último. ¿A qué se está refiriendo cuando dice quítalo primero? Número 1, está hablando para probar que el antiguo sistema había caducado cuando Cristo vino para hacer la voluntad de Dios de manera más específica y para hacer el sacrificio eficaz. Afirma que lo antiguo había caducado. ¿A qué antiguo se está refiriendo? Lo que pasa es que ustedes saben que dice en Jeremías capítulo 33, haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Ahora, el pacto sigue siendo el mismo. Lo que pasa que Dios de su parte no lo invalidó, pero el pueblo sí. Y como lo invalidó, el Señor está haciendo un nuevo pacto por su gracia, colocando el pacto en la mente de ellos. Por eso es que dice el texto, daré mis leyes en sus mentes y las escribiré en sus corazones. En otras palabras, Dios está diciendo, mi gracia internalizará los mandamientos en las mentes de los hombres para que solo de esa manera puedan hacer la voluntad que yo quiero. Pastor, esto podría darse en cierto sentido a confusión, porque por eso dicen algunas personas que el Antiguo Testamento ya no tiene vigencia, porque hay una declaración que dice que lo antiguo ya se envejeció y ahora estamos en un nuevo pacto.
bajo ninguna circunstancia, señores, no tiene que ver con asunto de testamento, Nuevo y Antiguo Testamento. Tiene que ver con ese pacto que Dios hizo con el ser humano y que, por ejemplo, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento y miramos los servicios ceremoniales que se realizaban allí en el templo, que señalaban al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, implica que ya estando Jesucristo presente, vino a esta tierra, murió como ese cordero que quita el pecado del mundo. Entonces ya ese sistema ritual, la gente debía entender que a través de esos ritos que se hacían en el Antiguo Testamento, ya no hay forma de cómo obtener el perdón de los pecados. Y de hecho, es importante destacar, pastor, que el mismo sistema del Antiguo Testamento que se hacían esos ritos, ni siquiera podían salvarlo, porque cuando se realizaban este tipo de ritos, lo que se estaba era mirando al futuro sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y a través de la fe que se pone en ese ritual era como la gente podía acercarse al Señor por esa capacidad que ha existido siempre de poder perdonar los pecados del ser humano, pero es la procedencia de Dios y la fe que los individuos tenían en torno a esa forma simbólica que simbolizaba o señalaba a Jesús como aquel que podía perdonar los pecados. Ya ha llegado Jesús, entonces ese sistema de ritos no tiene importancia y Jesús es establecido en el corazón de los seres humanos y es como podemos acercarnos a Él. Cristo hizo la voluntad del Padre, ¿no es así, pastor? Claro. ¿Qué es la voluntad del Padre entonces? Que guardemos sus mandamientos. Eso es lo que enseña la palabra de Dios, la Biblia. Y sus mandamientos no son gravosos. No son penosos, sí. Así es. Ahora, ¿estás tú haciendo la voluntad de Dios? Pregúntate. ¿Estoy haciendo yo la voluntad de Dios? Esa debería ser nuestra meditación en este día. Si estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Repito, que el hombre le obedezca, que guarde sus mandamientos. En el Evangelio de Juan, el capítulo 17, los versículos 4 y 5, Jesús dijo, yo te he glorificado en la tierra. Escuchen esto, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Maravilloso. Jesús cumplió la voluntad del Padre muriendo en la cruz. Cuando el apóstol Pablo dice en Hebreos de que la voluntad de Dios fue hecha a través de Cristo, está diciendo que el cielo planificó la redención del ser humano y que Cristo vino y cumplió con la parte que le tocaba. Glorificó al Padre, unificó el cielo con la tierra, Dios con los hombres, con la humanidad. Y esa es la voluntad de Dios que fue hecha a través de Cristo. Pero la voluntad de Dios que debe de ser hecha a través tuya y mía es que observemos los mandamientos, que los guardemos, porque el carácter de Dios se está pisoteando desde que Satanás dijo que es imposible guardar la ley de Dios. Al hombre no le es posible bajo ningún concepto, pero cuando aparece un verdadero siervo de Dios como Enoc, como otros que guardaron los mandamientos del Señor y que Dios se agrada tanto de él que lo traslada al cielo, entonces Satanás tiene que cerrar su boca, porque sí, le es posible al hombre con la ayuda divina guardar los mandamientos de Dios. Pastor Vera, es una pregunta que podría estar inquietando quizás a algunas personas. En la actualidad, ¿hay alguien que se le ocurra hacer algún tipo de ritual para buscar el favor divino? ¿Hay alguna cultura en el mundo que todavía se está pensando que esos servicios que se hacían en el pueblo de Israel, que simbolizaban a Cristo Jesús, se podría estar dando ese fenómeno todavía en alguna cultura en el mundo? Y en la actualidad en Occidente hay algunas personas que podrían estar pensando que todavía hay que seguir con esos ritos. Bueno, entiendo que la pregunta es para que les responda, y yo pienso que sí. De hecho, los países orientales hay muchas culturas extrañas, bastantes, personas que hacen ritos. Todavía hay culturas que sacrifican animales para el perdón de sus pecados, todavía las hay.
Sin embargo, esto ocurre porque no conocen, no han aceptado el sacrificio del Cordero de Dios. ¿Y cuál es el Cordero de Dios? Juan 1:29 dice Juan, hablando acerca de Cristo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces quiere decir que solamente a través del sacrificio expiatorio de Jesús es como nosotros podemos llegar a obtener el perdón. Por eso, la descripción de Hebreos 10, del 9 al 14, es bastante clara y específica, donde habla acerca de esos sacrificios que nunca podían quitar los pecados porque estaban ahí. Pero ya llegado Cristo, y que fue ofrecido una vez y para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí que tiene mucho sentido la declaración de la lección que estudiamos anteriormente, de que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, porque quien fue sacrificado, el Cordero de Dios, que es Cristo Jesús, su sangre cubre los pecados una vez y para siempre, y no se necesita hacer ningún tipo de sacrificio. Pero sí viene una parte importante, que es la aceptación de ese sacrificio, aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal, y entonces ahí se ve la diferencia que se establece entre el ministerio del sacerdote en el santuario terrenal y el ministerio de Jesús en el santuario celestial. Cristo es nuestro abogado en el juicio que se está llevando a cabo en el cielo. Estuvimos presentando en una entrega pasada los diferentes tipos de juicio. O sea, es un solo juicio con algunas dispensaciones. Ahora, en el cielo, ahora Cristo, a pesar de que Él es el juez, de acuerdo al Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 22, también es nuestro abogado. La palabra abogado que se utiliza en la Biblia y que la usa el apóstol Juan en su primera carta, al capítulo 2, el versículo 1, Juan utiliza solamente esta palabra en el Nuevo Testamento. En el Evangelio se refiere al Espíritu Santo. Si es usada, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, la utiliza para el Espíritu Santo y dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Lo usa en el mismo Evangelio de Juan, pero ahora el capítulo 14, versículo 26, cuando dice, mas el Consolador. Todas esas palabras, el Espíritu Santo, el Consolador, todas ellas vienen de la palabra parácletos. Parácletos es un abogado, es alguien que tiene una identificación con otra persona para defenderlo. Por ejemplo, en el caso de Cristo como nuestro abogado, cuando dice que Jesús es nuestro abogado, está hablando de que es el que nos defiende como mediador, intercesor. De manera que cuando habla de otro consolador, no está hablando de un ser humano que pueda mediar a favor de otro, ni otro que pueda retener o perdonar pecados. No está hablando de él, está hablando de otro de la misma naturaleza. Parácletos está muy alineado con la palabra alos, que es otro en griego, y que se refiere a otro de la misma naturaleza, no otro cualquiera. ¿De qué nos está hablando? De que Jesús, como nuestro mediador, como nuestro intercesor, es realmente el perfecto abogado entre Dios y los hombres. Él nos defiende y Él comienza a buscar. No es que el Padre quiere condenarnos. A veces podemos percibir esa figura, porque el mismo Juan dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre en que seáis llamados hijos de Dios, o sea, hijos de Él mismo. Lo que nos presenta de una forma extraordinaria es que en el cielo Cristo como abogado está defendiéndonos, y cuando aparece un pecado nuestro, una falta, Él está buscando un elemento para justificarnos y salvarnos y decir, Scroggins confesó sus pecados, se arrepintió, y aquí tal día, a tal hora,
él dijo que quería la mediación de Cristo en el santuario, y por eso yo lo estoy defendiendo como su abogado divino. Qué maravilloso es el papel de Cristo en el santuario. Por eso en el juicio, pastor, cuando yo era colportor, me acuerdo que me aprendí el catálogo de memoria y decía: el plan presenta que existen seres invisibles, defensores del ser humano, y que en el juicio Dios envía un abogado para que quedemos absueltos. Se sabe que su comentario, esas declaraciones, para mucha gente se le ha hecho como tan difícil creer esto, pero es una gran realidad que se dibuja de manera tan bella en la palabra de Dios. Y esta carta a los hebreos y el texto que usted acaba de citar de Juan nos dice que sí, ciertamente tenemos un gran intercesor, que es Cristo Jesús. Y esa intercesión, pastor y amigos oyentes, en beneficio del hombre, allí en el santuario celestial, es tan real y tan esencial para el plan de la salvación como lo fue la muerte de Cristo en la cruz. Y por medio de su muerte dio inicio a esa obra para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. Por la fe, como ya hemos estudiado en estas lecciones, debemos entrar en el velo allá adentro, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Hebreos 6:20. Allí, señores, se refleja la luz de la cruz del Calvario. Allí podemos obtener un discernimiento más claro de los misterios de la redención. La salvación del hombre se lleva a cabo a un precio infinito para el cielo. El sacrificio hecho se corresponde con las más amplias exigencias de la ley de Dios quebrantada, tal y como lo presenta Elena de White en El conflicto de los siglos, en las páginas 479-480. De manera que Jesús, dice ella, abrió el camino al trono del Padre, y a través de su mediación pueden ser presentados ante Dios los deseos sinceros de todos los que se allegan a Él con fe. La fe es un elemento indispensable, y esa fe, basada en tantas evidencias, debe invitarnos a mirar a Jesús como nuestro intercesor. Ahora, ¿qué significa la palabra intercesor? ¿Cuál es la etimología de este término? Porque usted ha estado hablando de intercesor. Intercesor es alguien que media a favor de, o actúa en lugar de, o que habla a favor de alguien más. Lo que nosotros vemos en el falso sistema de mediación de un ser humano pretendiendo tener el lugar de Cristo y decir que yo puedo retener o perdonar pecados, tus pecados te son perdonados. Algunas personas de estas lo hacen y ni siquiera saben por qué lo hacen. Tal vez ni siquiera sepan el origen, pero dicha práctica está enraizada en el deseo humano de hablar con alguien que tenga la capacidad o disposición de entenderlo, de ofrecerle una respuesta bondadosa, porque el falso sistema de mediación sacerdotal que existe en la iglesia hoy en día, la iglesia popular, surgió a raíz de las terribles persecuciones que se lanzaron contra los cristianos desde mediados del siglo III hasta principios del siglo IV. Por ejemplo, en el año 250, el emperador Decio decretó que los cristianos debían abandonar su fe o morir. Como es de esperar, miles de cristianos murieron. Muchos sellaron con fidelidad sus vidas al Señor. Sin embargo, otros sucumbieron y decidieron ofrecer sacrificios al emperador. Pero cuando se dio el fuego de la persecución, algunos recapacitaron y pidieron ser admitidos de nuevo en la iglesia.
Y el tema de la reinstauración de los apóstatas suscitó arduos debates. Un grupo decía que esa gente no debía volver a formar parte del cuerpo de Cristo y otros decían lo contrario. Personajes de la talla de Tertuliano y Novaciano creían que la apostasía era un pecado imperdonable y que por ende los apóstatas no debían volver a ser admitidos en la comunidad de creyentes. Pero otros diferían de esa opinión, pastor. Por ejemplo, Cornelio, el obispo de Roma, arguía que todo el que se arrepintiera de su apostasía podía ser perdonado. Y si a usted le tocara esta situación, ¿donde quién usted iría? ¿A quién apoyaría? ¿En quién creería? Entonces, evidentemente donde el obispo. De ahí fue que se hizo famoso y surge el sistema falso de mediación, porque el obispo de Roma a partir de ahí era un mediador del pueblo, y entonces la gente comenzó a ir y se hizo una práctica en la iglesia popular de que el sacerdote fuese un mediador, pero ese papel, usted puede ser un mediador humano, pero en el santuario para perdonar pecados solamente Jesucristo. Como Pablo lo dice en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Creo, pastor, que es muy valiosa esa declaración. De hecho, nosotros los seres humanos podemos interceder ante Dios con nuestras oraciones, pero no tiene implicaciones de que usted esté intercediendo para perdón de los pecados, porque eso es exclusivo de nuestro Señor Jesucristo, y con esas ideas nosotros motivamos al cierre para que acudamos en cualquier momento a aquel que es nuestro mediador y que está dispuesto siempre a perdonar nuestros pecados cuando sinceramente pedimos que Él guíe nuestras vidas. Pastor, si fuera tan amable, ¿podría acompañarnos en oración? Cómo no, con gusto, pastor. Padre que estás en los cielos, el equipo de Radio Amanecer en Estudio, estamos ciertamente convencidos de que solamente en ti podemos hallar el perdón de nuestros pecados. Amén. Y hacemos una declaración de fe junto con tantos oyentes que aceptan a Jesús como su intercesor y que siempre está dispuesto a perdonarnos. Pon en nosotros el deseo de acercarnos a Él, conforme a tu voluntad, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.